La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial Suplemento número 459 de 26 de mayo de 2021. En Ecuador teníamos una tarea pendiente en materia de protección de datos personales. Desde el 2008, que fue expedida la Constitución Política de la República del Ecuador y la incorporación del artículo 66, que reconoce el derecho a la protección de datos personales, tenía que efectivamente dictarse una ley de la materia. La norma fundamental y jerárquicamente superior, que es la Constitución, tenía que efectivamente plasmar ese derecho en una ley. Y transcurrieron casi 13 años sin que esto ocurriera. Por eso, la expedición de la ley es un hito importante en esa protección. Sin embargo, nuestra normativa era muy dispersa también en esta materia y era necesario que un cuerpo normativo específico también se refiriera exclusivamente a la protección de datos personales, y hoy, con la expedición de la ley orgánica, eso ha ocurrido. Con la expedición de la norma en Ecuador, el Ecuador realmente se suma a la ola de una tendencia mundial de protección de datos personales, con una ley que a nuestro criterio sí es moderna, y consideramos además que, si bien sobre todo al comienzo será un reto para las empresas, a la postre traerá beneficios a estas, porque justamente las va a permitir alinearse con estándares internacionales en esta materia, que aspiramos que contribuya a fomentar la inversión en el país. En primer lugar, en este webinar tendremos la participación de Daniel Castelo y Esteban Dávila, abogados de Favara, quienes resaltarán los principales aspectos de la ley. Después intervendrá Carlos Bayas, quien nos hablará sobre la protección de datos desde el diseño y por defecto. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, tendremos la intervención de Natalia Negret, quien nos hablará sobre los riesgos derivados de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Presentaré a continuación a nuestros primeros panelistas. Daniel Castelo es abogado asociado senior de Favara Abogados y obtuvo los siguientes títulos: de abogado otorgado por la Universidad San Francisco de Quito, de especialista en Derecho Administrativo otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar, actualmente cursando en esa universidad su maestría, de máster en International Economic Law and Policy otorgado por la Universidad de Barcelona, y obtuvo también un diplomado en Economics for Competition Law otorgado por The King's College London. Esteban Dávila es abogado asociado en Favara Abogados y obtuvo los siguientes títulos: de abogado otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de máster en Derecho de Empresa otorgado por la Universidad de Alcalá en España. A continuación, cedo la palabra a Daniel y a Esteban. Muchas gracias, doctora Favara. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por darse el tiempo y la oportunidad de conectarse a este webinar. Y nuevamente, gracias, doctora, por la introducción. En aras del tiempo, concentraremos esta parte del webinar en explicar algunos puntos clave y, grosso modo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En pantalla pueden ver 3 temas importantes. Primero, el ámbito de aplicación material y territorial, su vigencia y algunos conceptos generales. Con relación al primer tema, el de aplicación material, en esencia la ley es aplicable a todo tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, sea este automatizado o no, así como a toda modalidad de uso posterior. La ley también prevé ciertas excepciones para su aplicación, por ejemplo, cuando se traten de datos anonimizados, es decir, datos que no permitan identificar o hacer identificable a una persona. Por su parte, el ámbito territorial es, en resumen, todo tratamiento de datos personales que se haga en Ecuador o desde fuera de Ecuador, pero de datos obtenidos en Ecuador. En cuanto a la vigencia, que suele ser un tema que no nos preocupa mucho, en esta ocasión, por la forma en la que se expidió esta norma, es sumamente relevante. Todas las disposiciones de la ley entraron en vigor desde su publicación. Sin embargo, entendiendo el legislador el reto que implica para las empresas esta nueva ley y la adaptación de todos los operadores económicos a su texto, estableció una vacancia legal específica de 2 años para comenzar a aplicar el régimen de sanciones y de medidas correctivas. Es decir, solo el régimen de sanciones y de medidas correctivas no entró en vigor desde la publicación de la ley el pasado 26 de mayo de este año.
Y la ley también permite en una de sus disposiciones transitorias, en la segunda, adaptar el tratamiento de datos personales de las empresas a lo que establece la ley en estos mismos 2 años. 3 conceptos generales importantísimos de materia de protección de datos. El primero, lo que nos trae acá, ¿no? ¿Qué es dato personal? Dato personal es todo dato que identifique o haga identificable a una persona. Pensemos, por ejemplo, en nuestro número de cédula, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, nuestros datos biométricos que están de moda hablarlos, o nuestra huella digital. Por su parte, el tratamiento es, en esencia, toda operación que se nos ocurra que podamos hacer con datos personales. Reproducirla, almacenarla, eliminarla, modificarla, entre otras acciones. Y consentimiento, que es lo que decimos nosotros, la regla de oro en materia de protección de datos personales, es en cambio una autorización voluntaria, libre, específica, informada e inequívoca por la que un titular de datos, pensemos yo, doy a un responsable del tratamiento de datos personales. Entonces, es muy importante entender el alcance y los términos con los que se dé este consentimiento. Daniel, a continuación, hablará de algunas categorías de datos personales que requieren un consentimiento calificado. Daniel, estás en mute. Gracias, Esteban. Como vimos, el concepto de datos personales es el pilar fundamental de la ley, ¿no es cierto? No por nada es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Los datos personales se entienden como cualquier dato que hace identificable a una persona, pero no, la ley no los pone en un bloque monolítico que los defina todos de una misma manera o los regula todos de una misma manera, sino que establece distintas categorías. Una primera categoría es la de datos especiales, que por descarte, en cambio, entendemos que hay datos que no son especiales o datos generales, aunque la ley no lo dice así. Pero esta categoría de datos especiales se encuentra establecida en el artículo 25 de la ley y a su vez tiene 6 subcategorías. Estas 6 subcategorías, cada una de ellas tiene la ley disposiciones específicas para cada una de ellas en las que se analiza o se detalla aspectos especiales. Por ejemplo, una de ellas es la categoría de datos personales de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. Otra categoría es la categoría de datos de salud, que de hecho es bastante regulada por la ley porque en 3 artículos expande y contiene disposiciones específicas a la categoría de salud. Otras categorías son la de datos crediticios y de datos de personas fallecidas, que también establecen ciertas condiciones específicas que si bien el artículo 25 no los califica como datos personales especiales, sí se encuentran dentro de la categoría de datos personales especiales. Por lo tanto, lo hemos incluido porque está dentro del capítulo de datos especiales. Y he dejado para el final la categoría de datos sensibles. Estos datos, como su nombre lo indica, son datos de protección especial o adicional por parte de la ley. Y la ley los define como cualquier dato cuyo mal uso pueda generar una discriminación o pueda afectar a derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución. Entre esta categoría se encuentran datos relacionados con la religión, ideología, género, orientación sexual, que sin duda pueden generar una discriminación si son mal utilizados, y también datos como el pasado judicial, la condición migratoria, la salud. Vemos que aquí se repite tanto como dato sensible como con su propia categoría como dato especial, y datos biométricos que con el uso de tecnología de reconocimiento facial cada vez es más relevante. Los datos sensibles, como lo dije, tienen una protección especial dentro de la ley, y el mejor ejemplo de esto es con respecto al consentimiento. Como vimos, el consentimiento consiste en la manifestación de la voluntad de la persona de estar de acuerdo de entregar esa información, pero en el caso de datos sensibles, esta manifestación tiene que ser explícita debido a la importancia de los mismos. Continúa esta. Esteban. Muchas gracias, Daniel.
En pantalla pueden ver algunas acciones que podemos hacer con datos personales, partiendo evidentemente del paraguas de la regla de oro, que es el consentimiento. Lo que ven en pantalla es distinto a los derechos y principios que rigen su tratamiento y que Daniel también nos comentará a continuación. Por ejemplo, es posible transferir datos personales a terceros, para lo que, siguiendo la regla de oro, se debe contar con el consentimiento del titular. Adelantándome también un poco a los actores de la ley, que son unas figuras que se crean en esta norma, no se considera que se transfieren o comunican datos cuando el encargado accede a estos datos para la prestación de un servicio. Pensemos en el caso de Favara Abogados. Alguien nos contrata a nosotros para patrocinarles o asesorarles o defenderles en un proceso judicial o administrativo. En ese caso, nosotros es probable que accedamos a datos personales de esta compañía que nos contrata. Y en ese caso, nosotros nos volveríamos en encargados de su tratamiento. También, por ejemplo, no será necesario contar con el consentimiento del titular para la transferencia o comunicación de datos personales cuando los datos han sido recogidos de fuentes accesibles al público. Lo que es evidente, muchos de los datos que recopilamos son de fuentes accesibles al público y no requerimos de ese consentimiento. En cuanto a la seguridad, este es un tema muy delicado. El responsable o encargado del tratamiento de datos personales deberá encargarse de la protección y seguridad de estos datos. Para esto deberá tomar en cuenta, por ejemplo, las categorías y los volúmenes de los datos. Es distinto tratar datos de salud que datos crediticios. Hay un cuidado especial, como ya lo comentó Daniel. El estado de la técnica de los datos, las mejores prácticas de seguridad integral, así como identificar la probabilidad de riesgos o vulneraciones o amenazas que se puedan dar. Es decir, este trabajo de seguridad o de guardar la seguridad de datos personales es un trabajo bastante complejo y muy minucioso. Seguramente nuestro panelista invitado, Charlie Vallas, que es un apasionado de la protección de datos y que inclusive dejó de estar en la playa para poder acompañarnos en este webinar, seguro nos explicará mucho mejor esto. Pero lo que sí es importantísimo destacar es que este encargado de tratamiento de datos personales o responsable deberá implementar un proceso de verificación, evaluación, valoración continua de la eficiencia y eficacia de las medidas adoptadas para la protección de los datos personales. Es decir, es un trabajo del día a día y dependiendo del volumen de datos y la calidad de los datos, tendrá que hacerse un trabajo muy minucioso. Te cedo la palabra, Daniel. Gracias. La Ley de Protección de Datos también establece muchos derechos y obligaciones que deben ser, que son para los titulares de datos personales y obligaciones para las personas que realizan el tratamiento de estos datos personales. Una primera categoría de derechos y obligaciones las podemos encontrar en los principios. Uno normalmente piensa que los principios son de carácter general, que no dice mucho, que simplemente se trata de una guía. Pero en este caso de la ley, como en muchas otras leyes, en los principios ya podemos encontrar algunos derechos y obligaciones que se deben tomar en cuenta. Los principios son varios. Hemos seleccionado en este punto 5 principios, de los cuales es relevante, por ejemplo, el principio de pertinencia y minimización, el cual exige que el responsable del tratamiento de datos personales o la empresa o la persona que tiene acceso a estos datos personales solo tenga acceso o utilice los datos mínimos necesarios para la realización de la actividad que desea hacer. También está el principio de conservación que te exige que únicamente uno puede mantener los datos personales por el tiempo que se lo requiera o que realmente se los necesite. El principio de seguridad impone una obligación de establecer las debidas seguridades para proteger los datos personales a los que uno tiene acceso. Y el principio de responsabilidad por activa y demostrada, que es interesante, puesto que impone la obligación de establecer mecanismos de protección para los datos personales. En ese sentido, uno está obligado a poner estos mecanismos y a demostrar que los tiene. Y puede ser variados, ¿no? Como desde el establecimiento de políticas, establecimiento de programas de compliance, establecimiento de procedimientos internos y seguramente en el reglamento y normativa secundaria que se expida en el futuro, esta obligación será detallada con más detalle. También hay los derechos. El capítulo 3 de la ley establece cuáles son los derechos que tienen los titulares de datos personales.
Estos derechos parten del principio de autodeterminación informativa, en el sentido que el titular de datos personales no solo tiene el derecho a conocer si se están usando sus datos y qué uso se les está dando, sino también el derecho de decidir si es que sus datos son usados o no. Entonces, la ley establece una serie de derechos, como por ejemplo el derecho de rectificación, de actualización, el derecho a pedir la eliminación de datos personales, y uno interesante que es el de portabilidad, ¿no? Yo puedo llevar los datos personales que se encuentran en una empresa, digámoslo, a otra, sí lo puedo hacer. También puedo pedir la suspensión de los mismos. Como todo derecho, el otro lado de la moneda es la obligación. Y esta obligación se aplica al responsable del tratamiento de los datos, que consiste en atender y permitir el ejercicio de estos derechos por parte del titular. Entonces, por ejemplo, una empresa que trate datos personales deberá tener puesto en marcha procedimientos internos para dar una respuesta a un titular de datos que desee ejercer alguno de estos derechos. Aquí es importante notar que estos derechos tienen una importante relación con la garantía constitucional del habeas data y de la acción constitucional de habeas data. Continuamos. Como les había anticipado, con esta ley se crean algunas figuras o actores. Yo digo figuras puertas adentro y figuras puertas afuera, que es el ente de control. Puertas adentro tenemos al responsable de tratamiento de datos personales, es decir, la persona que recibe los datos personales y que generalmente es una compañía que va a tratar los datos personales de un titular. El encargado de datos personales, ya les había adelantado un poco quién podría ser un encargado de datos personales, pero es quien actúa a nombre y por cuenta de un responsable de tratamiento, como el ejemplo de los abogados. Otro ejemplo común es el de las empresas de contabilidad. Es habitual que una compañía contrate servicios de contabilidad externos. Y esta empresa de contabilidad es también muy probable que acceda a datos personales, no solo de los empleados de la compañía, sino también de los proveedores y clientes. Esta compañía de contabilidad sería un encargado de tratamiento de datos personales. También la ley crea la figura del delegado de tratamiento de datos personales, que es lo que conocemos como el Compliance Officer o oficial de cumplimiento. Esta figura no estará presente ni tampoco será obligatoria para todas las empresas, sino que será necesaria en función a la cantidad y calidad de los datos que se traten. Por cuestiones de tiempo no podemos entrar en detalle en las obligaciones de cada una de estas personas, pero es muy importante que las empresas tengan claras cada una de las responsabilidades y el rol que juega cada uno de estos actores para evitar incumplimientos normativos que pueden ser gravemente sancionados, como nos comentará luego Daniel. Igual, como les dije, puertas afuera, también se crea con esta ley la Autoridad de Protección de Datos en el país. Esta Autoridad de Protección de Datos se materializa en la constitución de una Superintendencia de Protección de Datos que debería estar totalmente operativa cuando la ley pierda esta vacancia legal específica de 2 años para implementar el régimen de medidas correctivas y de sanciones. Es decir, que deberíamos esperar que al 25 de mayo del 2023 contar ya formalmente con una autoridad de protección de datos personales. Sigue, por favor, Daniel. Gracias, Esteban. La parte final de la ley consiste en el régimen de control y sanción, que tiene básicamente 3 medidas, ¿no? Las medidas correctivas, el tema de infracciones y las disposiciones sobre las sanciones. Normalmente en este tipo de leyes lo que más le preocupa a uno son las sanciones o las multas que se pueden establecer. En este caso, cuando se envió el proyecto de ley por parte del presidente, eran unas multas bastante altas de hasta el 17% del volumen de negocios o las ventas del infractor, lo cual era totalmente algo totalmente gigante, digamos. Pero ante las quejas de algunos sectores, en la Asamblea, este monto fue reducido al 1%. Entonces, hasta ahora, una infracción a esta ley podría interponerse hasta el 1% de las ventas totales. Debe notarse que, de acuerdo a la disposición transitoria primera, las disposiciones relativas a medidas correctivas y sanciones se encuentran en una vacancia legal específica. Es decir, estas medidas no entran en vigencia.
Esto no quiere decir que la ley no esté en vigencia en su gran mayoría. De hecho, las disposiciones, los derechos, obligaciones que se derivan de la misma se encuentran en plena vigencia desde el 26 de mayo de este año. Incluso es importante tomar en cuenta que la disposición transitoria no se refiere a las disposiciones de infracciones. Entonces, en ese sentido, incluso al incumplir una disposición de la ley, uno podría incurrir en una infracción a la misma. La única diferencia es que durante estos 2 años no se podrá establecer una sanción por esta infracción ni medidas correctivas, pero la infracción se mantendría. Es por eso que es importante tener en mente que la ley está vigente, que la ley es de cumplimiento obligatorio y que desde ya todos los que tratamos datos personales tenemos que entrar en la tarea de adecuar nuestras conductas y nuestras políticas de tratamiento a esta normativa. Con esto terminamos esta breve presentación de la ley. Muchas gracias, Daniel y Esteban, por la presentación. Como les anuncié al inicio y les reitero, se receptarán las preguntas y se responderán las mismas al final de la intervención de los 4 panelistas. Muchísimas gracias por los que ya están formulando preguntas. A continuación presentaré a nuestro tercer panelista. Es Carlos Bayas, Charlie, quien nos hablará sobre la protección de datos desde el diseño y por defecto. Carlos Bayas es actualmente Digital Transformation Regional Manager del grupo KFC, fue Big Data and Advertising Business Manager en Telefónica y obtuvo los siguientes títulos en su carrera. The Bachelor of Science in Mechanical Engineering, otorgado por el Worcester Polytechnic Institute de Boston, de Master in Fire Protection Engineering en el mismo centro de estudios y de Master in Business Administration MBA en el IDE Business School. Carlos, por favor, tienes la palabra. Gracias, María Rosa, y hola con todos. Qué bueno que este foro esté con tanta gente. Entonces, comienzo porque cuando veo una regulación de datos, y yo estaba metido en este mundo desde la primera en Europa, de la GDPR, que fue la original, tienes hasta la fecha 5 niveles de protección de datos. La GDPR versión 1, que fue la que salió hace un pocotón de años, ahora va en la versión 5. La nuestra, de Ecuador, está en un punto intermedio entre la versión 1 y la 2 de la europea. Entonces, el mundo en general anda bastante más adelantado en el tema de datos. Entonces, cualquier ley para el país, absolutamente bienvenida. Y yo creo que en términos macros, la regulación de Ecuador sí da unos pasos súper sólidos para que las empresas comencemos y comiencen a entender este nuevo mundo que en verdad es bastante ajeno, ¿no? Porque el tema de privacidad y datos no se hablaba hasta hace 2 años. Entonces, la parte que les voy a contar yo es el artículo 39, me parece, de la nueva ley, que habla de cómo los datos tienen que incluirse por diseño en cualquier cosa que tú hagas. Entonces, en Grupo KFC nos tomamos súper en serio todos los temas de privacidad de datos y de regulaciones. Hay una línea bien delgada cuando una ley no tiene huecos o tiene vacíos. Lo más importante es que la ética sea la que prime. Entonces, nosotros en KFC nos tomamos tan en serio que los estándares que tenemos al día de hoy están unos 2 niveles más arriba de lo que la regulación ecuatoriana pide. Y creo que esta debería ser la meta de todo el mundo. Y esto viene justo con este tema de privacidad por diseño. Ahora, ¿qué significa? Porque es un concepto tal vez bastante ajeno para la mayoría. Entonces, hay algunos principios, son 7, pero vamos con los 4 más rápidos. El primero es que cuando se habla de privacidad, esto tiene que ser totalmente proactivo y no reactivo. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que esperar, como hemos escuchado en algunos bancos en el país que tienen fugas de datos constantemente en los últimos meses, no tenemos que esperar a que algo así pase para comenzar a tener políticas de regulación de datos en las empresas. Tenemos que ser proactivos. Ese es el primer principio en el tema de privacidad por diseño. O sea, ya diseñas con privacidad en mente. El segundo es que, y esta es la parte ya donde se vuelve la línea no tan blanco y negro, sino gris, y es que la privacidad tiene que estar en lo que quiera que ustedes diseñen por default, como en los settings que tú, o sea, tiene que estar de base la privacidad.
Y aquí hago para lo que hablaba Esteban antes del tema de los consentimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes en su vida digital son como Hansel y Gretel. Vamos dejando migas digitales en todo lo que hacemos. Cojan su teléfono, vean qué apps están usando y qué apps dan información. Entonces, en algunos dan su correo, en otros dan nombre y correo. En otros un poco más extensos, cógense un Facebook. Tú no solo das datos personales, sino que tu vida está publicada y esa vida ayuda a que estas empresas armen algoritmos y audiencias basados en tu data y que te perfilen para llegar a darte un advertising más estructurado y targetizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos apps, los settings ahorita por default nunca te preguntan si es que estaría bien que tú compartas tus datos. El setting ahorita y la regulación nuestra local ya te pone un freno ahí con el tema del consentimiento, es que si es que el app va a utilizar para una pletora de cosas tu data, en este caso, armar audiencias, hacer marketing, tú necesitas un consentimiento explícito de la persona diciendo, yo, Charlie Vallas, doy el OK a el app de KFC para que use mis datos. Entonces, esa es una de las cosas que, como les digo, tiene que estar por default en los settings. No, el cliente, la persona, el cliente no tiene que asumir que el dato está siendo utilizado. Y lo que va aquí de la mano es que cuando tú haces el consentimiento explícito, si tú no quieres que la empresa use tus servicios, la segunda parte es que a ti no se te puede negar el servicio. O sea, si yo no quiero dar mis datos, igual puedo usar el app. Tal vez tengo alguna función menos por no dar mi location o mi nombre o algunas cosas, pero en general el app tiene que funcionar o la herramienta que tú tengas igual. Y esto es algo bastante blanco y negro cuando vemos la privacidad por diseño que tomamos como ley en Ecuador, que va de la mano de la europea contra la gringa. En Estados Unidos no existe el tema de privacidad por diseño. O sea, si es que tú no aceptas las condiciones del app, el app está en todo su derecho de no darte el servicio. Me invento. Cojamos Facebook. Oye, no quiero que me traquees, no quiero que uses mi información para vender a terceros, no quiero que armes conmigo audiencias, no quiero que eres marketing. Ok, entonces en Estados Unidos, Facebook para ti no te sirve. Simplemente el app no funciona si tú no das el OK. Entonces es una jaula que en temas de privacidad es un área oscura. Entonces, la primera parte es que para nosotros como Ecuador está súper bien que tengamos el tema de privacidad por diseño, porque le damos a la persona el derecho, y esto es importantísimo, el derecho a escoger si es que quiere o no dar la información y cómo quiere que se maneje. Entonces, siguiendo con este tema de que tiene que ser un setting por default la privacidad, el otro es que tiene que estar embebido en el diseño de lo que haces. De nuevo, aquí hago hincapié en lo que dijo Esteban antes. No hace falta pedir una caterva de información de los clientes y qué nombre, apellido, teléfono, cédula, dónde vive la abuelita, dónde vive el abuelito, que nada. O sea, en verdad, mientras más información pides al cliente, basados en los principios de privacidad por diseño, más mal estás. Yo que manejo datos y a esto me dedico, en verdad, aparte de nombre, apellido y correo, no te hace falta nada más. Por eso cuando cogen algunos apps bastante bien hechos, en general te piden correo y password y ya, porque no hace falta más información. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí cuando metes la privacidad por diseño? ¿Te hace falta en verdad el cumpleaños de la persona? Si es que tendríamos en el país planes de fidelización súper robustos, donde en el cumpleaños te regalan algo impresionante, ok, maybe, pero ni siquiera ahí. Entonces, ¿te hace falta el segundo nombre, apellido, cédula, teléfono? Es información que está de más, o sea, está súper de más. Entonces, en el mundo digital, cuando ves como marketing, ¿qué harías tú y qué tipo de campañas necesitas? El teléfono nunca te sirve, nunca. Cumpleaños, peor. Segundo nombre, apellido, direcciones, nada. Entonces, das cuenta que cuando en verdad te pones a pensar en la privacidad por diseño, mientras la interfaz y lo que la persona le pidas sea mucho más óptimo y simple, mejor. Entonces, eso es algo que tenemos que comenzar a adoptar. Una ventaja de esto, y la coyuntura para el país estuvo súper bien, es que con la digitalización y obviamente lo que vimos el último año, con COVID, a todas las empresas nos tocó y les ha tocado digitalizarse.
de una manera bastante rústica para algunos, otros bastante estructurada, pero la digitalización ha sido parte del ADN nuestro. Entonces, no hay empresa el día de hoy, comercio, que o no tenga un e-commerce, o no esté pensando en e-commerce, o no se haya metido en un e-commerce. Entonces, cuando nos vamos a los canales digitales, que ahorita están en auge, es importantísimo que tomemos este principio de la privacidad por diseño al cliente que le pedimos. Ustedes pónganse a abrir un app cualquiera donde te pidan 40,000 campos. Es poco probable que el cliente vuelva, o que en este caso tenga un recelo enorme a usar tu plataforma. Entonces, ese es como que el tercer principio. Y el cuarto, que para mí creo que es el que cierra todo esto, es un tema de transparencia. La regulación nuestra, la ley, sí está súper clara en esto. Nosotros tenemos que contarle a los clientes, y es algo, en caso de que en la ley hipotéticamente no esté, esa línea legal donde hay que ser éticos y contarle al cliente los datos para qué usas. Estamos usando tus datos para campañas de marketing, no vendemos a terceros, y así es como estamos resguardando tu seguridad interna dentro de la empresa. Y el cliente puede leer o no, igual a veces los temas de privacidad son súper largos, pero no quita que el cliente tenemos que contarle, o sea, y tenemos que hacer que sean visibles. Términos y condiciones en letra 5, en la esquina de abajo de la última pantalla, no es ético y tampoco cumple con la regulación actual. Entonces, cuando vemos qué es lo que hay que hacer como empresa adentro en temas de privacidad de datos, la regulación nuestra se queda un pelín corta ahí, pero está bien, es la primera versión. No nos pide textualmente que tengamos lo que dice en inglés un Chief Data Officer, que es una persona que maneje los datos, o un Chief Security Officer, que es una persona que maneja la seguridad de los datos. Lo que sí nos pide es que tengamos dentro de la empresa, no importa la persona que sea, un responsable, claro y directo, para que maneje todos los temas de privacidad de datos. En KFC hemos decidido que esa persona soy yo, que estoy en transformación digital. En otras empresas puede ser la persona de sistemas, pero generalmente están entre estos dos, porque son los que manejan datos y los que siempre van a tener el contacto de la información pura y dura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer adentro? Con lo que les contaba antes, si un cliente tiene en el app la opción de poner el OK para que usen los datos o para que no usen los datos, con esa información entra a ustedes, en términos no tan técnicos, pero sí claros, tenemos que tener varias bases de datos dentro de la empresa para poder estructurar y guardar la gente que nos dio el OK, información que sí puede usar como marketing, y otra base de datos aparte, donde está la gente que en verdad me dijo, no quiero. La regulación nuestra es súper clara también, que tenemos el derecho al abandono, y si una persona quiere, en verdad, dejar de recibir correos o no estar en la base de datos, puede decir, oigan, ya no quiero. Y esta persona tiene que pasar de la base 1 a la base 2. Ese tipo de sistemas no existen en el 99.9% de las empresas del país ahorita, porque nunca nos hemos puesto a pensar en privacidad, porque la privacidad nunca estaba por diseño. Entonces, se dan cuenta que por atrás, en lo que digo yo, los fierros, los servidores y todo lo que tenemos, no estamos listos y no hemos diseñado sistemas que protejan la privacidad. Este salto y poder entender dónde está la gente que salta de un lado a otro es importantísimo. Porque si mañana tenemos un montón de gente que quiere salirse de todo y no quiere que los datos estén utilizados, tienen que tener el derecho y la certeza absoluta de que la empresa sí está haciendo lo que dice. Y la ley, además, es directa. Tienes 15 días para esto. O sea, no tienes meses de meses. Tu tiempo máximo son 15 días. Y con esto llego al último punto. Y es que la información que está resguardada, sea en la base que sea, en la de la gente que sí quiere contactarse y la gente que en verdad no quiere ningún contacto, pero hay que guardar información para que la app funcione correctamente. La información tiene que estar anonimizada o pseudo anonimizada. Y es algo que creo que en futuras versiones de nuestra ley de protección de datos del país, me gustaría que se amplifique mucho más. ¿Qué significa cuando una base está anonimizada? Es que la información que tú tienes, Carlos Vallas, como nombre, tercer campo, el teléfono, cédula, le pones una máscara encima. Le decimos un hash en el lenguaje técnico, pero pones una máscara encima y esos datos, sin esta clave, no puedes entender qué son. El nombre se cambió a letras, a números, a códigos y es indescifrable. Entonces, si alguien se roba esta base, por ejemplo, o alguien tiene acceso que no sea la persona diseñada en la empresa para que maneje datos,
esa base no podría ser utilizada porque esos campos no son identificables. Una base que está anonimizada significa que nunca puede volver al estado anterior. La anonimizas y se queda para siempre anonimizada. O sea, la base de la gente que no quiere ser contactada. Esa base debe ser anonimizada y nunca más puede volver al estado original. Una base que está pseudonimizada significa que es una base que puede volver entre los dos mundos, en el anónimo y en el otro. O sea, la clave puede ser utilizada para que la base vuelva. Entonces les cuento esto porque, aunque son temas técnicos, son temas que los equipos en sus empresas que manejen datos o que vayan a manejar datos tienen que saber. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí estoy del lado de las empresas 100%. Como es algo que nadie conoce, es importantísimo que las empresas que se lo toman en serio y que tienen una ética bastante bien estructurada, comiencen a tener consultorías de todo estilo para, uno, entender el tema legal de los datos, dos, entender dentro de la empresa técnicamente qué hay que hacer, y tres, asegurarse que están certificados para largo plazo. Porque como la ley va a seguir evolucionando, ya no es algo de poner curritas y parchecitos en las empresas. O sea, ahora sí tenemos que pensar a largo plazo en temas de seguridad de datos, de ética, que no se tomaban en cuenta antes. Entonces creo que como para cerrar lo que les contaba ahorita, llévense los 4 principios que les había dicho antes de tomar la seguridad de datos por diseño. Uno, que los datos tienen que ser proactivo lo que hacemos y no reactivo. Dos, que no importa la persona que tengan ustedes dentro de la empresa que maneje los datos, tiene que haber transparencia y tiene que haber visibilidad de lo que pasa. 3, en el diseño de tus plataformas, el e-commerce, la página web, los canales que tengas, no importa el dato que uses tú, tienes que estar consciente que de aquí a futuro, por diseño, que tomar el tema de datos. Y el tema cuarto, no hace falta pedir datos por montones. Es más, se les va a hacer mucho más fácil internamente manejar datos mientras menos volumen tienes. Porque en Big Data no te hace falta tantos datos. Es más calidad, no tanto cantidad. Creo que me pasé del tiempo. Pero ahí le hice todo cuadradito. No te preocupes, Charlie, que creo que estuviste muy en tiempo y te agradecemos enormemente, extraordinaria la presentación. Ahora vamos con Natalia Negrete. Natalia es actualmente Underwriting Manager en AIG Metropolitana del Ecuador. Fue General Manager de Incubat S.A. Obtuvo los siguientes títulos: de abogada otorgado por la Universidad de San Francisco de Quito, de máster en Derecho de Seguros otorgado por la Universidad Externado de Colombia y de Master of Laws otorgado por Queen Mary University of London. Natalia, por favor, háblanos sobre el riesgo derivados de la ley, los riesgos derivados de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias. Sigue, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, para mí es un gusto verdaderamente estar con ustedes y compartir con el equipo de Favara un tema tan importante como es la Ley de Protección de Datos. Esteban, por favor, si podemos ir a la primera diapositiva. Muchísimas gracias. Bueno, como ya lo mencionaron, pues yo en este momento soy parte del equipo de AIG Metropolitana. Estoy a cargo de la línea de negocios de líneas financieras y responsabilidad civil. Dentro de algunos pues datos que podemos destacar de AIG, actualmente llevamos en el mercado más de 100 años de experiencia. Tenemos más de 50,000 empleados alrededor del mundo. En Ecuador contamos con 3 sucursales en Quito, Guayaquil y Cuenca y manejamos más de 10 líneas de negocio. Dentro de las líneas de negocio, como les dije, pues están líneas financieras y esa es verdaderamente la razón por la que estoy aquí hoy con ustedes, ya que dentro de nuestros productos manejamos el producto de la póliza de responsabilidad civil de riesgos cibernéticos. Esteban, ¿me ayudas con la siguiente? Gracias. Primero que nada, pues es importante destacar qué es para nosotros datos. Para nosotros realmente se trata de cualquier información numérica, alfabética, gráfica o fotográfica de personas o empresas manejadas por una organización.
Cuando hablamos de la póliza, pues obviamente vamos a referirnos al asegurado. Estos datos son recopilados con propósitos específicos y legítimos y permiten la identificación de una persona o de una compañía. Sin embargo, esta información tiene que tener ciertas características o rasgos. Esta información tiene que ser íntegra, disponible y confidencial. Y estas características son lo que realmente, en el momento en que son vulneradas, se traducen en riesgos. Riesgos que las compañías hoy en día tienen la facilidad de transferir mediante un contrato de una póliza de seguros. Siguiente. Estos riesgos son la seguridad y la accesibilidad, el hecho de que la información de una persona, de una compañía, no esté segura o no se pueda acceder, la integridad de su contenido, porque aquella información tiene que ser exacta, sin distorsión y además tiene que ser precisa. Tiene que estar siempre disponible. Y existe además un riesgo de apropiación indebida, en el sentido de que con tantas amenazas que tenemos en el mundo cibernético, realmente existe una alta posibilidad de que la información que nosotros manejamos como compañía sea apropiada por un tercero, sin tener los permisos y sin tener obviamente las facultades de poder haber accedido a esa información legítimamente. Daño a la infraestructura que contiene dicha información también es un riesgo latente y todo esto se traduce en la importancia de las compañías hoy en día para que mantengan una seguridad de datos, no únicamente de los propios, sino también de los terceros. Los riesgos cibernéticos para nosotros son ataques maliciosos, generalmente con fines lucrativos. Pese a las medidas de seguridad que se implementan en las diferentes organizaciones, siempre existe un nivel de vulnerabilidad. La posibilidad de que exista una intrusión maliciosa persistente de un tercero que quiere atacar los sistemas de la compañía. La legislación local, como ya hemos visto, pues está en un modo de proteccionismo a ese consumidor y a ese dueño de la información. Esto genera naturalmente muchísima más responsabilidad en las empresas y empodera al cliente para saber qué puede reclamar. Las amenazas de lo que pueden afectar es la información o los datos que manejan las compañías, pueden ser internas o externas. Cuando hablamos de una amenaza interna, nos referimos a aquel mal uso que se puede dar dentro de la compañía. Puede ser de los mismos empleados. Y las amenazas externas son aquellas amenazas de las que debemos protegernos que vienen de afuera, es decir, los ataques cibernéticos. Los estándares de seguridad y la seguridad de protección que debe existir de los sistemas es lo que hace que cuando son vulnerados, las operaciones de las compañías sean las que sufren. Y precisamente por eso desde el comienzo hice mención de la posibilidad que hoy en día tenemos precisamente de transferir este riesgo. El hecho de que la operatividad de una compañía permanezca a pesar de que sufra vulneraciones en sus sistemas de seguridad o se vea amenazada permanentemente. Cuando nosotros hablamos de violación de datos, nos referimos al uso o el acceso a sistemas de computación de la compañía o el asegurado sin su autorización o fuera de las facultades otorgadas por esta misma compañía. La violación de seguridad de información personal se refiere a la divulgación pública de datos privados que se encuentren bajo la custodia del asegurado y por los cuales es responsable. Como ya nos pudieron explicar antes, realmente actualmente existen muchas personas que tienen una obligación de protección sobre esa información. La violación de seguridad de información corporativa es la divulgación pública de un secreto corporativo de un tercero, que son presupuestos, listas de clientes, planes de mercadeo y cualquier otra información que realmente no es pública. En el momento en que nosotros vemos que hay una violación a la información que contenemos, que tenemos de un tercero, obligatoriamente estamos ante un riesgo materializado. La manera en la que se materializan los riesgos puede ser súbita o accidental, es decir, que podemos darnos cuenta en el momento en que sucede, o puede ser gradual, en el sentido de que puede que estemos sufriendo una filtración de información de terceros que tenemos dentro de los sistemas de nuestra compañía y no estamos al tanto de eso. Entonces, es importante precisamente nosotros poder tomar todas las medidas necesarias para poder protegernos y obviamente en el caso de que exista una vulneración a nuestros sistemas y una violación de estos datos, tener las medidas y las herramientas para hacer frente a esas situaciones. Los medios que existen realmente son
muchísimos. Estos simplemente son unos ejemplos de los cuales hemos visto que son los más comunes actualmente. Muchos de nosotros estamos relacionados ya con este lenguaje. El phishing es uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta. Puede ser información como contraseñas, información detallada de tarjetas de crédito o informaciones bancarias de la víctima. A este phishing ahora está muy relacionado el smishing, que es exactamente lo mismo, pero a través de mensajes de texto. El malware es un gusano de red o virus troyano ingresado por cibercriminales para entrar en el equipo de la víctima y ejecutarse para explorar vulnerabilidades del sistema operativo o el software de la víctima y así sacar información. Y botnet proviene de dos términos ingleses, es robot y network. Son virus troyanos especialmente utilizados por criminales para vulnerar la seguridad de las computadoras de varios usuarios, tomar el control de las máquinas y organizar una red de tal forma que puedan controlarla de manera remota. Estos son, como les digo, algunos de los ejemplos de lo que nosotros vemos constantemente, que son amenazas de ciberseguridad que sufren nuestros clientes y sufren muchísimos clientes alrededor del mundo. El hecho de que nosotros no conozcamos tal vez la materialización de este riesgo no significa que no esté sucediendo. Lo que pasa es que antes no existía realmente la obligación de la notificación de que estas amenazas o estas materializaciones de riesgo existían. Hoy en día sí existe la obligatoriedad, y lo dice la norma, sobre la notificación, no únicamente al regulador, sino a las personas dueñas de esa información. Por eso, desde hace algunos años realmente, aunque el seguro de riesgos cibernéticos en el país es un tema novedoso, verdaderamente como AIG Metropolitana tenemos muchísima experiencia en el mercado, en la región, somos apoyados permanentemente por especialistas que manejan no únicamente el seguro como producto de respaldo, sino además que están permanentemente relacionados con los eventos catastróficos que pueden llegar a ser cuando una compañía sufre un ataque de ciberseguridad. Para nosotros el producto de ciberseguridad se llama CyberEdge, es una póliza de responsabilidad civil, pero no únicamente actúa en el momento en que el asegurado es demandado por un tercero, por la vulneración de sistemas y en el que los datos se ven publicados o se utilizan de una manera maliciosa, sino que también es una solución completa porque también cubre pérdidas propias, en el sentido en el que protege en muchos casos al asegurado en el momento en que tiene que hacer frente a crisis derivadas de esos eventos, para los cuales no necesariamente tienen ni el presupuesto y definitivamente pueden no tener los recursos económicos para hacer frente a ese tipo de situaciones. Dentro de esos están los servicios legales, la informática forense, la restitución de la imagen, porque pues, bueno, parte de esto es precisamente el poder garantizarle al asegurado que tiene una persona que maneja ese evento de crisis cuando sufre un ataque cibernético. Los gastos de notificación, que como ya lo mencioné, pues es una de las obligaciones que actualmente tiene el responsable de esta información, y los servicios de control de identidad y crédito. La responsabilidad frente a terceros por el manejo de los datos personales o los datos corporativos, y los gastos de respuesta ante unas sanciones administrativas impuestas por el regulador y la inspección que derive del ente regulador. Para nosotros, el seguro de CyberEdge no es solo una solución diseñada para hacer frente a la responsabilidad de las empresas derivadas de la protección de datos, gestión y manejo de datos personales y las consecuencias de esa pérdida de información corporativa. Realmente para nosotros es súper importante que las personas tengan la conciencia de que deben protegerse no únicamente en el mundo físico. Hoy en día ya todos estamos acostumbrados a comprar un seguro para el auto, comprar un seguro para la casa, comprar un seguro para nuestra salud, pero ahora también hay que protegernos en la vida digital, no únicamente como dueños de esa información, sino como responsables por la información de terceros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Ha sido una exposición realmente muy útil dentro de esta novedosa materia. Vamos a pasar a la ronda de
preguntas y respuestas. Y quiero comenzar con una para ti, Natalia. A tu criterio, ¿dónde se encuentra hoy en día la mayor exposición del riesgo ante una cobertura de cyber? Bueno, realmente es una pregunta muy interesante para la cual aún no hemos descifrado una respuesta precisa. En nuestra experiencia, no existe un nicho específico en el cual encontremos mayor riesgo de manejo de data o de información. Realmente todas las empresas y todos los giros de negocio se encuentran ante la misma exposición y ante la misma amenaza. No tenemos que hablar únicamente de centrales que manejan datos como bases de datos, sino todas aquellas empresas que manejan información de clientes. Esas empresas también pueden ser un target ante amenazas y obviamente ciberataques. Muchísimas gracias, clarísimo. Carlos, una pregunta para ti. ¿La regulación actual cumple con tus expectativas? Y en caso de vacíos normativos, ¿qué deberíamos hacer? Esa pregunta es bomba. Chuta, como persona, creo que pudimos haber hecho un mejor esfuerzo, en verdad. No es como primer paso, no está mal. El problema es que nuestro primer paso ya estamos 10 y pico años tarde. Entonces, sí me hubiera gustado que la regulación sea un poquito más estricta en el tema de multas, por ejemplo, un poco más clara en cómo se anonimizan los datos, todavía está mucho a discreción de cada empresa. Entonces, hay cositas ahí que podemos ir mejorando. ¿Cuál es mi respuesta? Y creo que la línea es súper transparente para todos, es si es que lo que estamos haciendo como empresa es ético o no ético. Si dudas, no es. Y a diferencia de muchas cosas que pueden ser alegales, y la línea que tienes en el medio es bastante gris, yo creo que la línea de la ética es, en cambio, bien delgada. Y cuando algo no es ético, ya sabes. Entonces, en caso de duda, ¿para qué arriesgar? O sea, aún con 1% de multa, estás viendo a un montón de empresas que pueden llegar a caer bastante fuerte, peor con el tema del COVID. Entonces, la respuesta rápida, si es que no es ético, no te lances. Clarísimo. La siguiente pregunta le voy a formular a Esteban, si me permiten, y la pregunta dice lo siguiente. Respecto a lo señalado por Esteban en el ejemplo de no novedosas, la pregunta se formula en el siguiente sentido. Perdonen que está un poco confusa para mí, pero muy válida porque dice: ¿se reconocen a las empresas como titulares de datos personales? ¿No solo son las personas naturales? Esteban, por favor. Muchas gracias, doctora. Entiendo que la pregunta es de Valeria Rivera. Mil disculpas, Valeria, si es que no estoy entendiendo correctamente la pregunta, pero no, vamos por partes, ¿no es cierto? Lo primero es, la ley aplica a los datos personales. Si es que son datos de empresas, la ley no le es aplicable. De hecho, hay una excepción clara para la aplicación de datos de empresas, porque, por ejemplo, en Ecuador somos tan transparentes con los datos de las empresas que la vida, obra y todo de las empresas lo encontramos en la página de la Superintendencia de Compañías. Entonces, de hecho, la ley no es aplicable a los datos de las empresas. Pero las empresas sí manejan un montón de datos personales. Ahí va, creo, la respuesta a otra de las preguntas que está dentro de esta pregunta de Valeria. Y por eso hablaba de la figura del encargado. Va a haber infinidad de ocasiones en las que el encargado trate datos personales. Como ponía el ejemplo, nosotros como abogados, el servicio de contabilidad externa, cuando contratamos a un tercero para que se haga cargo de algo y tenga acceso a datos personales. Pero nuevamente, los datos personales son solo de las personas. ¿Y de qué persona? ¿Y cuándo son datos personales? Cuando sea posible identificar o hacer identificable a una persona. Aquí citando a nuestro panelista estrella que nos entretuvo, Charlie Vallas, nos puso un excelente ejemplo. Si es que se pone una máscara, uno ya no es reconocible. Entonces el dato se vuelve anónimo y por lo tanto la ley no le es aplicable. Pero siempre y cuando el dato permita ser identificable a una persona, la ley la aplicará. Hay unas pequeñas cuestiones que por el tiempo no podemos entrar en detalle de cuando no aplica la ley para el tratamiento de datos personales, como lo dije, cuando son obtenidos de fuentes públicas,
pero en esencia es eso. Los datos personales de las personas y no de las empresas. No sé si quedó clara, Valeria, o si es que tienen alguna otra duda, encantadísimo de responder. Valeria nos ha confirmado que quedó claro. Muchísimas gracias, Valeria, por la pregunta y gracias también por tu confirmación. Voy a formular una pregunta a Daniel. Daniel, las entidades de certificación a las que hace referencia la ley orgánica, ¿son las mismas entidades certificadoras que emiten firmas electrónicas en el Ecuador reguladas por la Ley de Comercio Electrónico? Gracias. La respuesta es no. La Ley de Comercio Electrónico habla de las entidades certificadoras de información y la Ley de Protección de Datos habla de sus propias entidades certificadoras. No, de hecho, si uno revisa en la parte inicial de la ley la definición de términos, se establece que una entidad certificadora es aquella reconocida por la Autoridad de Protección de Datos. Entonces, una entidad certificadora tendrá esa categoría cuando la Autoridad de Protección de Datos lo haga. Obviamente, con una ley tan nueva, sin reglamento, sin normativa secundaria y sin Autoridad de Protección de Datos, todavía es muy temprano para saber ya las especificidades de cada una o los requisitos que va a requerir cada una de estas entidades para que sea reconocida por la Autoridad de Protección de Datos. Muchísimas gracias, Daniel. Natalia, una pregunta para ti. Las empresas dedicadas o las empresas del sector no financiero que requieren los datos de sus clientes para iniciar una actividad comercial, ¿cómo deben incorporar este consentimiento? ¿Son estos responsables de datos? Natalia, por favor. A ver, verdaderamente sí son los responsables de datos de toda información que reciban de sus clientes, aunque sea desde el punto de vista comercial. Y la manera de optar por el consentimiento, bueno, ya sabemos que es expresa. Entonces, definitivamente dentro, creo yo, es mi opinión, debe ser dentro de un contrato el hecho de que se permita el uso de estos datos que entregan los clientes. Gracias, Natalia. Carlos, te voy a formular una pregunta que es un poco legal, pero yo creo que por la experiencia tan vasta que tú tienes en KFC, podrías responderla. De todas maneras, aquí lo que sobramos son abogados, así que te podemos salir en tu ayuda. La pregunta es si podrías comentar cómo trata la norma los datos que las empresas guardan de sus empleados. ¿Es el contrato de relación laboral suficiente como consentimiento o debe incluirse una cláusula específica? Es buenísima la pregunta. La respuesta rápida es que al hablar de datos personales, esta información, o sea, por entrar a la empresa, es facultativo que el contrato tiene que firmarse. Lo que tú no puedes hacer es tener esta información y venderle. Y algunas empresas hacen un montón de esto por razones de mercadeo y demás, de mercadotecnia. Entonces, esta información tú no puedes vender, tú no puedes entregar a nadie, pero facultativamente tú puedes utilizarle para cualquier cosa dentro de la empresa. Hay una regulación, una parte enorme en la GDPR, en la regulación europea, perdón, sobre cómo usamos datos de recursos humanos. Y la regulación es bien clara, que para temas internos es totalmente válido. Si esa información quieres vender, usarle para algo más, no. Y ¿sabes qué? Aquí, María Rosa, hago un paréntesis. La regulación europea, la GDPR, es la más estricta en el mundo ahorita. Le gana la de California, eso es la más alta. Y la GDPR tiene un bemol importantísimo, y es que no tiene fronteras. No aplica solo a Europa. La GDPR tiene dos cosas. Una, si es que tu empresa opera en Europa, KFC, ahí en Europa, la GDPR me aplica a mí. Y la GDPR está clarita que ellos se van a ir por la regulación más fuerte, si la local o la GDPR. GDPR gana la regulación ecuatoriana, entonces como KFC tenemos que estar amparados bajo la GDPR. La regulación ecuatoriana, como es más laxa en algunas cosas, no aplica. Y la segunda, que es la más importante con este tema de datos, es que si tu empresa alguna vez ha dado, pasado o da, presente, servicios o tienes algún cliente europeo, te aplica la GDPR. KFC. ¿Alguna vez le he vendido pollo a algún europeo? De ley. La GDPR te aplica. Las papas de la María de la esquina, ¿algún día le han vendido? Sí.
de ley. Entonces, en teoría, aunque la regulación local norma en el país y todo tiene que estar basado con la ley ecuatoriana, todos los que estamos en esta call, el 99%, tiene que irse de la mano de lo que la GDPR dice. Totalmente de acuerdo, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hemos venido aplicando la normativa desde que se expidió en la primera versión. Así que muy buena tu clarificación. La siguiente pregunta se la formulo a Esteban. Y son varias preguntas relacionadas sobre el oficial de protección de datos. Por tanto, Esteban, las voy a agrupar y los que formularon las preguntas con su anuencia así lo haré. La primera es si puede profundizar qué empresas deben tener un oficial de protección de datos y si podría ampliar sobre el responsable, encargado, delegado de conformidad con la ley y sobre la transferencia de datos internacionales a empresas o filiales con jurisdicciones con mejor o igual obligación de nuestra ley. Por favor, Esteban, estas tres preguntas, dos sobre el oficial de cumplimiento y la tercera sobre la transferencia de datos internacionales. Gracias a todos los que formularon las preguntas. Ahora vamos igual nuevamente por partes. Estamos con la ley salida del horno y ese es un tema importantísimo a tomar en cuenta. Tenemos un gran referente que es el GDPR, pero estamos con la ley salida del horno. Eso implica en términos cristianos para nosotros que tenemos que esperar un reglamento, tenemos que esperar que se expida y que se cree formalmente a la Superintendencia de Protección de Datos y tenemos que esperar a los instructivos que dicte esta nueva autoridad. ¿Y por qué es esto? Esto va relacionado con las dos primeras preguntas, sobre todo con relación al delegado de protección de datos personales. Con el delegado de protección de datos personales, la ley establece 4 situaciones por las que se deberá contar con un delegado de protección de datos personales, sin perjuicio de que la propia ley establezca que se establecerán o se podrán establecer el alcance de las funciones de este delegado de protección de datos personales o compliance officer en función al reglamento o la normativa que se dicte. Entonces, la ley dice básicamente a las instituciones del sector público tendrán que tener un delegado de protección de datos. Cuando se traten datos relacionados con la seguridad nacional o la defensa del Estado, tendrán que contar con un delegado de protección de datos. Y lo otro es un mix de lo que les comenté hace un momento, es dependiendo la cantidad y la calidad de los datos que se traten. Entonces, si es que la cantidad de datos es abundante, y aquí vamos a tener que esperar un poco a la normativa secundaria que se dicte, y la calidad de los datos que se trate es relevante. Nuevamente, como les dije antes, no es lo mismo tratar un dato de, por ejemplo, estadísticos de cuántos goles metió una persona en un partido de fútbol versus tratamientos de datos de salud, por ejemplo. O sea, yo puedo identificar al goleador del campeonato de fútbol, sí, pero también no es tan relevante a efectos de la protección de datos como si es que una persona sufre de un cáncer o una enfermedad catastrófica. Entonces, cantidad y calidad. Eso con relación al delegado de protección de datos. En cuanto al responsable de tratamiento de datos y al encargado de tratamiento de datos, el responsable, pensemos siempre, muy corporativamente hablando, en la empresa. Puede ser también una persona natural, pero va a ser más difícil que así sea. Pensemos que el responsable es la empresa como tal que recibe los datos de un titular. Entonces, yo soy la empresa que presta servicios de telecomunicaciones o de salud o de cualquier otra rama, y yo como empresa que recibo los datos de mis clientes o de mis proveedores o de mis usuarios, soy el encargado, el responsable de tratar esos datos correctamente. Y el encargado viene a ser una persona igual, natural o jurídica, pública o privada, dice la norma, que actúa en nombre y por cuenta de este responsable. Es muy importante en este punto enfatizar en que el encargado de tratamiento de datos personales tendrá que suscribir un contrato con el responsable de tratamiento de datos personales para poder llevar a cabo esta relación, y en este contrato se limitará justamente a qué datos tratará del responsable de tratamiento de datos personales. Esto es un punto importante que gracias por la pregunta para poder hacer este énfasis. Con relación a la transferencia de datos, creo que Charlie se nos adelantó un poco. Sí, va a haber cómo transferir los datos. Y ahí hay que ver un poco
el nivel de protección de las otras jurisdicciones, pero en esencia sí hay cómo transferir los datos, nuevamente partiendo de la regla de oro de tener el consentimiento, que este consentimiento incluya también la posibilidad de que se transfieran datos al extranjero. Muchísimas gracias, Esteban. Las últimas preguntas, y con la anuencia del público presente, las voy a formular a Daniel, porque estamos pasados unos minutos. Sin embargo, creo que son importantes formularlas y no dejar de atenderlas. Primero, Daniel, dice, por favor, un ejemplo de los datos que son de acceso público y que no necesitan consentimiento. Y de una vez le formulo la siguiente pregunta, y gracias, Alexandra Jara, por preguntar por formular esta pregunta a Esteban, pero se la voy con su anuencia a formular a Daniel. Si las empresas no aplican la ley como encargados de la información, pese a no haber ente de control, ¿se acumularía? Gracias. Con respecto a la primera pregunta, la propia ley contiene algunos ejemplos. Por ejemplo, se establece que son accesibles al público y susceptibles de tratamiento información relacionada al contacto de profesionales, de comerciantes, de socios y accionistas. También presenta como ejemplo la información de acceso público de la declaración patrimonial y remuneración de los funcionarios públicos. Entonces, aquí un poco la ley se adelanta a lo que ya hay, ¿cierto? Uno puede revisar en la Superintendencia de Compañías información de los accionistas, uno puede entrar por la ley de transparencia a cualquier entidad pública y revisar información sobre la remuneración, y también uno puede revisar declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo claro que establece la ley. Una reflexión interesante es, en muchas partes, la ley parece o da a entender que hay una excepción al consentimiento cuando uno accede a estos datos personales de fuentes de acceso al público, ¿no? Pero sí sería importante identificar cuáles serían estas fuentes de acceso al público, porque no necesariamente todas las bases de datos que estén disponibles al público deberían permitir o deberían existir. Vemos que en Ecuador uno de los principales problemas que existe es que tenemos datos personales accesibles por todo lado, ¿no? Uno puede entrar al internet y encuentra un montón de información de un montón de personas, y eso tal vez debería revisarse. Con respecto a la segunda pregunta, es una pregunta interesante porque estamos actualmente en un periodo de transición, y eso puede llevar a tener algunas equivocaciones o llegar a pensar que la ley no está vigente. Entonces, la ley sí está vigente. Yo estoy obligado desde el 26 de mayo a cumplir con las disposiciones de la ley. Entonces, si es que yo no cumplo con esas disposiciones, ya estoy entrando en un incumplimiento. Incluso podría decirse que incurro en una infracción a esta ley. Lo único que no está vigente es el régimen de sanción. Entonces, al no estar vigente este régimen de sanción, la Autoridad de Protección de Datos, cuando exista, y si existe antes de los 2 años, no podría iniciar una investigación por esas infracciones que yo hice, ni tampoco establecer una sanción o una multa. Pero eso no quiere decir que yo no haya incurrido en un incumplimiento a la ley, únicamente que la autoridad no podrá sancionarme por aquello, y forma parte justamente de este régimen de transición de 2 años en el que nos encontramos. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes en este webinar. Gracias por sus preguntas. A las preguntas que no han podido ser respondidas por falta de tiempo, nos aseguraremos de formularlas a la persona dirigida para que sea absuelta y no queden sin responder. Quiero agradecer particularmente a Natalia Negret, a Carlos Vallas, Natalia y Charlie. Muchísimas gracias. Ustedes han hecho mucho más entretenido este webinar porque los abogados, aunque Natalia es abogada, solemos obviamente direccionar nuestra exposición a temas que no lo son, y ustedes han hecho una gran diferencia.
para todas las personas aquí presentes y que puedan tener dudas, en pantalla, por favor, están los datos de contacto, tanto de Esteban Dávila como de Daniel Castelo y de quien les habla, y no solo agradecerles por su tiempo, sino también por su confianza, y espero que esto haya sido un abreboca para lo que la ley de protección de datos personales ha puesto en vigencia en el Ecuador, y que estaremos seguros que nos atraerá muchos cuestionamientos, muchos retos, y también, en efecto, la posibilidad de incorporar muchos cambios en las empresas para poder proteger los datos personales. Charlie, Natalia, ¿alguna palabra de final? Por favor, sírvanse y tengan la libertad de hacerlo. Bueno, realmente yo solo agradecerles. Definitivamente ha sido una sesión muy interesante. Creo que cada uno le ha podido dar un análisis a esta ley desde su background, que es súper importante tener los diferentes inputs de las diferentes personas que se involucran con este manejo y a quienes obviamente les va a afectar la implementación de la ley. Así que muchísimas gracias, y obviamente de mi parte, siempre con muchísimo gusto, cuenten conmigo si me requieren en cualquier otra oportunidad. Gracias, Natalia. Charlie. De mi lado, igual agradecerles. Me fascinan este tipo de foros porque hace 2 años no había, o sea, la gente no sabía que había un tema de protección de datos. Entonces, cualquier pregunta que tengan es válida. Ninguna pregunta es mala, porque esta ley, y como todo, ¿no? Tiene que ser súper reactiva en el sentido de que lo que la gente vaya pidiendo, y mientras más huecos veamos el tema de privacidad, más vaya la ley enraizándose a lo que nosotros como ecuatorianos necesitamos. Entonces eso como, como cierre. Y la otra cosa, no se olviden de pedir KFC. Muy buena recomendación. En todo caso, sabemos de lo que tú estás hablando. Cuando formamos el Departamento de Protección de Datos Personales en Favara, pues en efecto, varios pensaron que estábamos absolutamente desenfocados, pero hoy por hoy la realidad jurídica nos ha dado la razón, y estamos muy contentos de estar compartiendo estos nuevos conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias a Daniel y a Esteban por su gran preparación en esta materia, y esperamos poder servirles en un futuro muy cercano. Gracias a todos ustedes y buenas tardes. Un gusto, feliz viernes. Gracias, lo propio. Y pidan KFC. De ley, please. Gracias.